¿Cómo están, queridos amigos amantes de la historia guayaquileña? Les saluda Víctor Gamboa de su página El Historiador Guayaquileño. Pues bien, aquí me encuentro con mi gran amigo, el abogado Jorge Andrade. Él es un catedrático, escritor, historiador, gestor cultural, miembro del Centro Cultural Guayaquil, al que yo también me honro en pertenecer. Y hoy tuvimos una magnífica conferencia sobre una ilustre literata, poeta, humanista, una mujer a carta cabal, ecuatoriana, Dolores Veintimilla de Galindo. Entonces creo oportuno y qué mejor que a nuestro distinguido abogado hacerle una pregunta, una cápsula histórica para ustedes, que les encanta la historia. Bien, mi querido amigo, Dolores Veintimilla de Galindo, durante su vida, ¿pudo publicar alguna de sus magníficas obras literarias o no? ¿Y cuál sería la causa? En primer lugar, mi querido amigo, doctor, distinguido hombre de cultura, historiador, escritor, le agradezco en primer lugar por esta deferencia que me hace al entrevistarme sobre ciertas inquietudes respecto a esta formidable y extraordinaria poetisa, escritora y humanista, como usted mismo lo dijo, Dolores Veintimilla de Galindo. Dolores Veintimilla de Galindo no publicó en vida ningún poema, porque en aquella sociedad de aquellos tiempos la mujer no tenía cabida. La mujer solamente servía para tener a su esposo, a sus hijos y la casa o el hogar. Las publicaciones de su obra literaria tan formidable, tan extraordinaria y tan bella al mismo tiempo, se lo hace después de su muerte. La primera publicación ya seria es cuando el gran escritor, poeta y ensayista peruano Ricardo Palma, en su libro Leyendas Peruanas, publica 3 poesías de la autoría de esta bella, impresionante y valiente poeta como fue Dolores Veintimilla de Galindo. Perfecto. Mi querido doctor, otra consultita. ¿En dónde fue sepultada los restos mortuorios de Dolores Veintimilla de Galindo? Y si aquel lugar todavía contiene esos restos. Una pregunta muy interesante, mi querido doctor. Ella fue, diríamos, de manera metafórica, lanzada sus restos a una quebrada de Cuenca llamado Supay Hueco, ¿no?, que recibió los restos de esta distinguida poeta, donde fue enterrada sin compañía, porque ella no la acompañó más que un poeta chileno, que en este momento se me escapa el nombre. Ahora, contestando ya su pregunta, esos restos fueron luego sacados por cuanto al año siguiente de su muerte viene el doctor Galindo de Centroamérica, contrata al doctor abogado Rafael Arízaga, un extraordinario jurisconsulto de aquellos tiempos, y él logra, en un juicio canónico, logra de que ella no era atea y logra lavar esa afrenta que le decían que era atea, que era seguidora del diablo. Entonces es allí cuando se traen los restos mortales y se los lleva al cementerio a darle cristiana sepultura, después de ganar un juicio, ¿no? Mi querido doctor, y una última pregunta. ¿Qué relación podemos tener entre el gran prócer y poeta José Joaquín de Olmedo y nuestra ilustre dama Dolores Veintimilla de Galindo, en la parte humanista? Diríamos, hay una vinculación
aunque no se conocieron ni se trataron, pero Dolores Ventimilla Galindo leía todos los libros y estaba al tanto de todo, porque fue una mujer extremadamente culta, intelectual, y leyó muchos libros, y muchos hasta prohibidos de aquellas por las sociedades y las autoridades civiles y eclesiásticas de esos tiempos que le tocó vivir. La vinculación es en cuanto a que el gran prócer guayaquileño, padre de la patria, ¿no? Y el gran poeta de Américo como fue José Joaquín Olmedo, ¿no? Por cuanto él en España hizo una labor tan extraordinaria, ¿no? Única en su género, diríamos, porque las Cortes de Cádiz, él con sus discursos y con sus escritos, y como fue secretario también de la Corte, tenía mucha aceptación y lo escuchaban, y él planteó allá en Cádiz la abolición de las mitas, donde justamente era una liberación, ¿no? En cuanto a la explotación inhumana, porque seguía habiendo explotación, pero no inhumana como planteó, y ganó la abolición de las mitas, y que Rocafuerte, ese gran amigo de Olmedo, ¿no? Ese hombre tan acaudalado, pero así mismo tan amante de la cultura, él con sus medios económicos hizo reproducir, ¿no? Publicar y difundir todo el texto de la abolición de las mitas allá en Europa, y también luego vino a América. Entonces, hay una vinculación espiritual entre Olmedo y ella, porque ella, siguiendo los lineamientos de Olmedo, porque tiene que haber leído todo, haberse informado, ella defendió al indio, Tiburcio Lucero, que no solamente era la defensa con él, sino contra todo de su raza. Entonces hay una vinculación, diríamos, espiritual, moral, humanista, entre estos dos grandes personajes de la literatura y de la historia del Ecuador. Olmedo, prerromántico; Dolores Ventimilla, romántica, fundadora, creadora y representante del romanticismo del Ecuador. Perfecto. Bueno, como hemos podido escuchar, gracias a nuestro querido amigo, el abogado Jorge Andrade, un gran escritor, historiador, gestor cultural, hemos aprendido a breves rasgos preguntas importantísimas sobre esta ilustre dama ecuatoriana, Dolores Ventimilla de Galindo, con el objetivo de que ustedes, amantes de la historia guayaquileña y ecuatoriana, profundicen más, principalmente los jóvenes. Ese es el objetivo de estas cápsulas: incentivar la cultura, la historia, conocer a nuestros personajes que han enriquecido con su vida el beneficio para el arte, para la cultura, para el mejoramiento intelectual, que conlleva también, por supuesto, a una mejoría familiar y su entorno educacional. Muchísimas gracias. Su amigo Víctor Gamboa, de su página El Historiador Guayaquileño, se despide. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, mi querido abogado. Gracias, doctor, y continúe por este sendero de una gran y loable labor cultural en beneficio de nuestro pueblo ecuatoriano. Y déjeme decirlo, ya usted se está posicionando como uno de los artífices de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Y llegará un momento pues, en que usted pues, ya comience a producir como esos grandes escritores del Ecuador, obras que nos van a dar conocimientos y luz, ¿no? Sobre muchos temas. Éxitos. Muchísimas gracias, y gracias por su gentileza. Gracias, muy amable. Muy amable. Saludos, bendiciones. Gracias, Dios.